Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. En las profundidades de una noche sin luna, el joven ladrón Alejandro se preparaba para una de las mayores hazañas de su vida. El objetivo no era otro que el castillo de la reina Isabella, una fortaleza imponente custodiada por murallas altas y guardias siempre vigilantes. Alejandro, conocido en los bajos fondos por su habilidad para sortear cualquier obstáculo, había estudiado el castillo durante meses. Sabía que esa noche era su mejor oportunidad, ya que muchos de los guardias estarían ocupados en un banquete real. Vestido con ropas oscuras y armado solo con su ingenio, Alejandro se deslizó como una sombra a través del bosque que rodeaba el castillo. Cada paso estaba calculado. Las historias sobre la espada maldita habían capturado su imaginación desde niño. Se decía que era una joya de la orfebrería, con un poder capaz de someter los vientos y mareas a la voluntad de su portador. Pero más allá del poder, lo que realmente atraía a Alejandro era el desafío y la leyenda que podría crear si conseguía tal hazaña. Al llegar a las murallas, utilizó un garfio para escalar silenciosamente. Su cuerpo se movía con la precisión de un felino. Una vez en lo alto, esquivó patrullas y se adentró en el laberinto de pasillos y escaleras del castillo. El mapa mental que había creado era perfecto. Sabía exactamente dónde estaba la cámara de la reina, donde reposaba la espada. Finalmente, tras esquivar la última ronda de guardias, Alejandro llegó a la puerta de la cámara real. Con manos temblorosas pero seguras, seleccionó la llave maestra que había forjado para esta cerradura en particular. El clic de la cerradura cediendo fue la música más dulce para sus oídos. Empujó la puerta con cuidado, evitando cualquier sonido que pudiera delatar su presencia. El interior de la cámara era una visión de opulencia. Tapices ricos colgaban de las paredes y la luz de la luna filtrada a través de un gran ventanal bañaba la habitación en un brillo plateado. Allí, en un pedestal al centro, descansaba la espada maldita. Su empuñadura estaba incrustada con gemas que brillaban incluso en la penumbra, y la hoja emitía un tenue resplandor azul. Alejandro se acercó con reverencia, casi hipnotizado por la belleza del arma. Extendió la mano y, en el momento en que sus dedos rozaron el metal frío, una oleada de energía oscura lo sacudió hasta el núcleo. El joven ladrón no sabía que con ese simple gesto, la maldición sellada durante siglos despertaría, y con ella, el espíritu de la reina que no toleraría semejante afrenta. Sin embargo, en ese instante, todo lo que Alejandro sintió fue un poder abrumador fluir a través de sus venas. Con la espada en mano, sabía que su vida acababa de cambiar para siempre, sin saber que el verdadero desafío apenas comenzaba. Alejandro, todavía temblando por la oleada de energía oscura, apenas tenía tiempo de procesar lo que había ocurrido. La espada en su mano parecía cobrar vida propia, vibrando con un poder ancestral. Era como si una fuerza invisible lo estuviera empujando, guiándolo fuera de la cámara real antes de que los guardias pudieran darse cuenta de su intrusión. Pero lo que Alejandro no sabía era que, al tomar la espada, había desatado una maldición que había permanecido dormida durante 5 siglos. Mientras corría por los oscuros corredores del castillo, una neblina espesa comenzó a formarse a su alrededor. No era una neblina común, sino una que parecía susurrar en un idioma olvidado, envolviéndolo con un frío sobrenatural. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, y Alejandro sentía como su energía se drenaba con cada paso que daba. Era la maldición de la reina Isabella, despertando de su largo sueño, enfurecida por la audacia de aquel que osó perturbar su descanso eterno. De repente, la silueta de la reina apareció ante él, una aparición etérea que flotaba sobre el suelo del castillo. Su rostro, aunque distorsionado por la muerte y el paso del tiempo, aún reflejaba una majestuosidad que helaba la sangre. «¿Quién osa robar mi espada?», resonó su voz en el aire, un eco que parecía provenir de las mismas paredes del castillo. Alejandro, con la espada aún en mano, intentó hablar, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Sabía que enfrentarse a la reina Isabella en estas circunstancias era un suicidio. Sin embargo, la espada le proporcionaba una extraña sensación de protección, como si de alguna manera estuviera vinculado a ella ahora. «Yo, Alejandro, no deseaba ofender a vuestra majestad. Buscaba solo la gloria de poseer tal reliquia, no despertar una maldición», logró decir con voz temblorosa. La reina lo miró con desprecio y curiosidad. «Insolente mortal,
Has desatado una fuerza que no comprendes. Mi maldición te perseguirá hasta el fin de tus días, a menos que la maldición sea rota. El joven ladrón sabía que debía actuar rápido. Con la reina Isabella distrayéndolo, cada segundo contaba. Utilizó su astucia para maniobrar alrededor de la aparición, buscando una salida. Mientras esquivaba las ráfagas de aire frío que la reina enviaba hacia él, Alejandro finalmente encontró lo que buscaba, una de las ventanas del corredor que daba al río que circundaba el castillo. Sin dudarlo, saltó por la ventana, la espada firmemente en su agarre. El agua fría lo recibió con un choque brutal, pero le proporcionó un escape momentáneo del agarre espectral de la reina. Nadando con fuerza hacia la orilla opuesta, Alejandro sabía que aunque había escapado del castillo, su aventura apenas comenzaba. La maldición de la reina Isabella no lo dejaría en paz, y ahora debía encontrar la manera de romperla antes de que consumiera su alma por completo. A lo lejos, una figura solitaria observaba desde las sombras, Lucía, quien sería clave en su lucha contra la maldición. Alejandro, empapado y temblando, emergió del frío río, sintiendo el peso de la espada aún en su mano. Mientras se escondía entre los arbustos en la ribera opuesta del castillo, trataba de recuperar el aliento y componer sus pensamientos. La voz de la reina Isabella todavía resonaba en su mente, una amenaza constante que ahora lo perseguiría sin descanso. Sabía que debía poner distancia entre él y el castillo antes de que los guardias o peor aún, la propia reina, pudieran localizarlo. Movido por el instinto de supervivencia, Alejandro comenzó a correr sin rumbo fijo a través del oscuro bosque. Las ramas bajas golpeaban su rostro y las raíces amenazaban con tropezarlo, pero el miedo a ser capturado lo impulsaba hacia adelante. No podía regresar a la ciudad, ya que sería el primer lugar donde lo buscarían. Necesitaba encontrar un refugio temporal donde planear su próximo movimiento, quizás lo más urgente, entender la maldición que ahora lo ligaba a la espada. Mientras avanzaba, una figura apareció de repente en su camino. Alejandro se detuvo en seco, la espada lista para defenderse. La figura emergió de las sombras, revelándose como una joven mujer vestida con un manto oscuro. «No tienes por qué temerme», dijo ella con voz calmada, extendiendo sus manos en señal de paz. «Mi nombre es Lucía. He estado observándote desde que tomaste la espada de la reina». Intrigado y cauteloso, Alejandro bajó la espada lentamente. «¿Cómo sabes de la espada? ¿Y por qué me has estado siguiendo?», preguntó, su desconfianza evidente en su tono. Lucía sonrió levemente. «Conozco muchos secretos, y uno de ellos es la maldición de esa espada. He estudiado las artes ocultas y sé cómo podrías romper la maldición, pero no será fácil. Necesitarás mi ayuda si esperas sobrevivir». Decidido a liberarse de la maldición, Alejandro accedió a escucharla. Lucía lo condujo a través del bosque hasta una pequeña cabaña oculta entre los árboles. Allí, le explicó que la maldición de la espada estaba vinculada directamente al espíritu de la reina Isabella, quien había sido traicionada y asesinada hace siglos, su alma atada eternamente a la espada como forma de protección y venganza. Para romper la maldición, debemos realizar un ritual antiguo en un lugar específico, continuó Lucía. Pero debemos ser cautelosos, pues los efectos de la maldición se intensificarán a medida que nos acerquemos a romperla. La reina Isabella no permitirá que su vínculo con la espada se rompa fácilmente. Agotado pero resuelto, Alejandro escuchó atentamente cada palabra, su mente procesando la magnitud de la tarea que tenía por delante. Sabía que el camino sería peligroso y que podría costarle la vida, pero también era consciente de que no había vuelta atrás. Con la ayuda de Lucía, comenzó a prepararse para lo que debían enfrentar, lleno de determinación y un renovado sentido de esperanza. Juntos, trazarían su ruta hacia el lugar del ritual, enfrentando cualquier desafío que la maldita reina pusiera en su camino. Mientras la noche se cernía sobre ellos, Alejandro y Lucía avanzaban sigilosamente a través del bosque, su destino fijado en un antiguo templo donde se decía que se podía romper la maldición de la espada. La atmósfera estaba cargada con una tensión palpable, y cada sonido del bosque parecía magnificado, como si la naturaleza misma estuviera observando su difícil viaje. Lucía, con su conocimiento de lo oculto, explicaba a Alejandro los detalles del ritual que necesitaban realizar. El templo al que nos dirigimos es antiguo, un lugar donde convergen varias líneas de energía mágica.
Esto lo hace ideal para realizar nuestro ritual. Pero debes saber, Alejandro, que el espíritu de la reina Isabella seguramente intentará impedirnos. Su conexión con la espada es profunda y violenta, no renunciará a ella fácilmente. A medida que caminaban, Alejandro no podía evitar sentir una mezcla de admiración y curiosidad hacia Lucía. Ella no solo parecía conocer los caminos secretos del bosque, sino que también entendía las fuerzas invisibles que lo rodeaban. ¿Cómo llegaste a conocer tanto sobre estos misterios?, preguntó, aprovechando un momento de descanso junto a un arroyo de aguas cristalinas. Lucía miró hacia el cielo estrellado antes de responder. Desde niña, fui educada en las artes ocultas por mi abuela, quien fue una respetada hechicera en nuestra aldea. Ella me enseñó a leer los signos de la naturaleza y a entender los susurros del viento. Después de su muerte, continué su trabajo, ayudando a aquellos que, como tú, se encuentran atrapados en maldiciones o enredados en el destino. Su historia tocó a Alejandro. A pesar de sus diferencias, ambos compartían un pasado de pérdidas y un presente lleno de desafíos. Este vínculo común fortaleció su conexión y sintió cómo crecía entre ellos una confianza y un respeto mutuo. Juntos, continuaron su viaje, cada paso los acercaba más al templo y con cada palabra compartida, su alianza se profundizaba. A medida que se acercaban al templo, los efectos de la maldición se intensificaron. Alejandro empezó a sufrir visiones tormentosas y dolores agudos, como si la espada intentara dominar su voluntad. Lucía, observando con preocupación, sabía que debían apresurarse. Finalmente, tras una larga noche de marcha, llegaron a un claro donde las ruinas del templo emergían como sombras bajo la luz de la luna. Los pilares desgastados y los arcos caídos hablaban de un pasado glorioso, ahora olvidado. «Este es el lugar», anunció Lucía con solemnidad. «Prepárate, Alejandro. Lo que viene a continuación pondrá a prueba no solo tu coraje sino también la fuerza de nuestro vínculo». Allí, en el corazón de las ruinas, comenzaron los preparativos para el ritual. Alejandro colocó la espada sobre un altar de piedra mientras Lucía disponía alrededor diversos artefactos y símbolos sagrados. Cada elemento estaba cargado de significado y poder, necesario para invocar y luego romper la maldición. Mientras trabajaban, el aire se volvía más frío, y el susurro de Isabella se sentía más cercano y amenazante. Sin embargo, armados con su creciente confianza mutua y su conocimiento compartido, estaban listos para enfrentar lo que fuera necesario para liberar a Alejandro de su carga y deshacer el daño que había sido causado por la maldición de la espada maldita. Bajo la luz difusa de la luna, que apenas se filtraba a través de las copas de los árboles altos, el antiguo templo parecía cobrar vida con susurros y ecos del pasado. Alejandro y Lucía, rodeados de artefactos y antiguos símbolos mágicos dispuestos meticulosamente, sentían como la atmósfera se cargaba de una energía palpable. La tensión era insoportable, sabían que la confrontación con el espíritu de la reina Isabella era inminente. Mientras Lucía recitaba encantamientos en un idioma antiguo, su voz resonaba contra las piedras milenarias del templo. Alejandro, sosteniendo la espada maldita entre sus manos, sentía como la hoja vibraba, como si estuviera ansiosa por reunirse con su antigua dueña. El aire se volvía más frío, y una bruma espesa comenzó a formarse, envolviéndolos en un manto de niebla. De repente, el viento empezó a aullar, y la figura de la reina Isabella se materializó frente a ellos. Su aparición era más imponente que nunca, su rostro contorsionado por la furia y el dolor de siglos de encierro. «Insolentes», gritó con una voz que retumbaba como el trueno, «¿creen que pueden romper la maldición que yo misma he tejido? Esta espada y yo somos uno, y nadie puede separarnos». Alejandro, enfrentando su miedo, levantó la espada hacia la aparición. «Tu reinado de terror debe terminar, Isabella. No permitiremos que tu maldición siga causando sufrimiento». Su voz, aunque firme, no pudo ocultar el temblor de su resolución. Lucía, sin perder el ritmo de sus cánticos, comenzó a trazar símbolos en el aire, cada uno brillando con una luz azulada. «Escucha nuestras palabras, espíritu atormentado. Este ritual no es solo para liberar a Alejandro, sino para ofrecerte a ti también la paz. La venganza no te ha traído nada más que soledad y desesperación». Y es hora de que descanses. La reina, con un grito desgarrador, lanzó una ráfaga de energía oscura hacia ellos.
Alejandro y Lucía se protegieron como pudieron, pero la fuerza del ataque los hizo tambalear. Sin embargo, en lugar de disuadirlos, el ataque fortaleció su determinación. Sabían que la única manera de poner fin a la maldición era enfrentándola directamente. La batalla se intensificó, con Isabella lanzando hechizos cada vez más poderosos y los dos compañeros esquivando y contraatacando con todo el conocimiento y la energía que habían acumulado. Cada conjuro de Lucía y cada parada de Alejandro parecían poco a poco debilitar la conexión entre Isabella y la espada. Finalmente, Lucía completó el círculo mágico alrededor del altar y clamó el último encantamiento. Una luz brillante surgió del suelo, envolviendo la espada y la figura de Isabella en un resplandor cegador. La reina soltó un último grito, no de furia, sino de alivio, mientras la luz la elevaba y su forma comenzaba a disiparse. Gracias, fue lo último que se oyó en su voz, ahora suave y liberada, antes de que su presencia se disolviera completamente en el aire. Alejandro y Lucía, exhaustos pero triunfantes, se miraron el uno al otro, sabiendo que habían logrado lo imposible. La espada cayó al suelo, ahora solo un pedazo de metal, su brillo maldito desaparecido para siempre. Habían liberado no solo a Alejandro de la maldición, sino también al espíritu de la reina Isabella, permitiéndole finalmente encontrar la paz. El amanecer comenzaba a iluminar el cielo mientras Alejandro y Lucía, agotados pero aliviados, observaban cómo las primeras luces del día tocaban las antiguas ruinas del templo. La espada, ahora liberada de su maldición, yacía inerte sobre el suelo de piedra, su brillo oscuro finalmente extinguido. El silencio que siguió a la tormenta de la noche anterior era profundo, marcando el fin de una larga lucha. «Lo hemos logrado, Alejandro», dijo Lucía con una sonrisa cansada, su rostro iluminado por la luz dorada del amanecer. «La maldición está rota, y tanto tú como la reina Isabella están libres». Alejandro asintió, aún procesando los eventos de la noche. Tomó la espada y la observó bajo la nueva luz. Es extraño pensar que algo que causó tanto dolor ahora es simplemente un trozo de metal. Sus ojos se encontraron con los de Lucía, y en ellos había una mezcla de gratitud y tristeza. Gracias, Lucía. Sin ti, nunca habría podido enfrentar todo esto. Lucía se acercó y tomó su mano, su tacto cálido en la fresca mañana. Fue un camino que recorrimos juntos, Alejandro. Y aunque el peligro ha pasado, parece que nuestro viaje aún no termina. Mientras hablaban, una figura se acercaba a través del bosque. Era un anciano del pueblo cercano, conocido por su sabiduría y respetado por todos. Al llegar ante ellos, el anciano le sonrió con benevolencia. «He oído de vuestra valentía y he visto la luz que brillaba desde este antiguo lugar. El mundo necesita más almas valientes como vosotros». El anciano les habló entonces de un nuevo desafío, lejos de allí, donde otras fuerzas oscuras amenazaban a los inocentes. Alejandro y Lucía se miraron, sabiendo que su aventura juntos no había hecho más que comenzar. Decidieron partir juntos, llevando la espada como un recordatorio de su victoria y como símbolo de su compromiso con la justicia. Prepararon sus cosas y se dispusieron a partir. Sin embargo, antes de que pudieran dejar el templo, Alejandro se detuvo y miró hacia atrás. «Espera, Lucía. Hay algo que debo hacer». Se dirigió al altar donde habían colocado la espada la noche anterior y con cuidado depositó una pequeña ofrenda floral. «Para Isabella», explicó, «una ofrenda de paz». Lucía se unió a él y juntos observaron el altar durante un momento, en silencio. Luego se volvieron hacia el este, donde el sol ya había comenzado a calentar la tierra, prometiendo un nuevo día. Comenzaron su caminata, dejando atrás el templo, pero a pocos pasos, Alejandro tropezó, una flecha envenenada clavada en su costado. En el bosque, ocultos, estaban los que resentían la paz que él había traído. Lucía gritó, corriendo hacia él mientras caía. En sus últimos momentos, Alejandro miró a Lucía, una sonrisa triste en sus labios. «Sigue adelante, mi valiente luz. Nuestro viaje juntos ha sido mi mayor aventura». Con esas palabras, cerró los ojos por última vez, dejando a Lucía con lágrimas en los ojos pero con una nueva determinación. Lucía, después de enterrar a Alejandro cerca del templo, tomó la espada y partió sola, llevando consigo no solo el recuerdo de Alejandro sino también su espíritu indomable. Su camino estaba claro: continuar la lucha,
honrar su memoria y proteger a aquellos que no podían defenderse por sí mismos. En el dolor y la pérdida, encontró una nueva fuerza, jurando que la muerte de Alejandro no sería en vano. Así, la historia de Alejandro y Lucía terminó con un amargo dulzor, marcada por la victoria sobre la oscuridad y la promesa de esperanza en medio del dolor más profundo.